Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Mucho gozo, mucha bendición sentimos de pertenecer a la familia de Cristo. Qué glorioso es pertenecer al reino de Dios y su justicia. Los saludamos con todo nuestro corazón. Qué bueno es Dios. Si yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está hermano? ¿Cómo están hermanos? Yo siento que todos los hijos de Dios, con todo nuestro corazón, decimos bendecidos. Y no lo decimos por costumbre, no lo decimos porque solo queremos repetir algo que se nos ha grabado de memoria, sino que realmente el Hijo de Dios es bendecido cada día. Bendecido porque la palabra del Señor nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y otra parte de la palabra dice que es mejor la misericordia de Dios que la vida. Entonces nosotros tenemos un regalo glorioso, un regalo maravilloso, de que todos los días estrenamos misericordia de Dios. Y eso es que nos mantiene muy bendecidos, nos mantiene gozosos a pesar de situaciones adversas. Y esta mañana le invitamos a un momento de oración. Amados hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Son ustedes muy bienvenidos. Sigamos adelante con Cristo Jesús. Queremos decirles de que los aparatos a veces fallan, a veces han fallado. Necesitamos sus oraciones, pues estas situaciones a nosotros como que nos agarró tan de repente y nuestros aparatos a veces fallan, el sistema, y en fin, pero yo sé que usted con todo su corazón, amado hermano y hermana, nos busca a través de Iglesia Restauración Luz a las Naciones, miércoles, sábados, domingos a las 10 de la mañana. Oremos un momento antes de meditar en la palabra del Señor. Querido Padre Celestial, una vez más, Señor, nuestro corazón lo abrimos delante de ti, nuestra mente y nuestro espíritu lo abrimos delante de tu presencia para recibir la palabra que tú nos quieras dar, Señor. Porque tú, Padre, nos has dejado el alimento, el pan de vida que eres tú, Señor Jesús, y que se convierte en realidad en tu palabra. Te suplicamos, querido Padre Celestial, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de todos los amigos, los que escuchan esta transmisión, Señor. Te suplicamos una bendición especial por cada uno de ellos, oh Dios. Suplicamos que tu Santo Espíritu plasme esta palabra en nuestros corazones para que nos edifique en tus caminos y podamos nosotros, Señor, cada día subir delante de tu trono, cada escalón de crecimiento espiritual, de gloria en gloria, de victoria en victoria, en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos la palabra del Señor en el libro de San Juan, en el capítulo 11. El capítulo 11 de San Juan es un capítulo bastante largo, con muchos versículos. Y en esta mañana queremos decirle que no queremos leer todos los versículos, sino solamente vamos a ver los versículos que nos ayudan a entender el relato de la resurrección de Lázaro. Tiene bastantes versículos el capítulo 11 de San Juan, nos habla maravillas, tiene 57 versículos. Nos habla tantas cosas maravillosas que nos enseña mucho a todos nosotros que queremos y anhelamos aprender cada día del Señor. Nosotros tenemos en esta mañana como tema ver la gloria de Dios. ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? La gloria de Dios no la podemos ver solamente estando relajados, estando tranquilos, sino que cuando nos sucede algo duro, algo difícil, confiamos en Dios, entonces
Dios hace milagros, Dios hace maravillas. Y ahí donde nosotros podemos ver la gloria de Dios. El versículo 3 del capítulo 11 de San Juan nos dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Recordemos, amados hermanos, que San Juan 11 nos relata acerca de Jesús y sus amigos. En Betania vivían sus amigos Lázaro, María y Marta. Podemos comprender por las Sagradas Escrituras que eran 3 hermanos que vivían en Betania, donde Jesús tenía una amistad muy profunda con ellos. Cuando Jesús llegaba a ese lugar a predicar, llegaba a descansar, llegaba a reposar en la casa de estos 3 hermanos. Pero luego nos dice la palabra del Señor que Jesús un día andaba predicando en otros lugares de la ciudad de Palestina, cuando le llegó el mensajero diciendo: al que amas está enfermo. Nos dice entonces que estos mensajeros llegaron a avisar: al que amas está enfermo. Y se refería a Lázaro. Nos dice el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El versículo 6 nos dice que llegó el mensajero, escuchó Jesús que al que amaba, a sus amigos que amaba, estaba enfermo. Pero Jesús no tenía prisa. Él dijo: esta enfermedad es para la gloria de Dios. Jesús no tenía prisa y aún se quedó todavía 2 días más en el lugar donde él estaba predicando. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Ahí donde persiguieron al Señor Jesús, ¿verdad? Pero en este momento nosotros lo que queremos ver es acerca de cómo el Señor trata a sus amigos, a los que ama, en este momento muy difícil, muy duro, como lo es la enfermedad de su amado amigo Lázaro. Nos dice la palabra del Señor que sabiendo Jesús que estaba enfermo, Él no se fue rápido, Él no corrió para ir a verle. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios tiene sus planes perfectos. Y aunque como nosotros como humanos no podemos entender esos planes de Dios perfectos, sino que muchas veces nosotros nos confundimos a la hora de una situación difícil que nos pasa en la vida. Nos confundimos, nos ponemos nerviosos o nos ponemos ansiosos de una serie de situaciones que nos ataca a nosotros cuando no estamos confiados en el Señor. Vemos entonces el relato de este pasaje que nos habla la palabra del Señor acerca de la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro. Podemos pensar, podemos nosotros enfocar esta palabra de la siguiente manera. Podemos pensar que la enfermedad, la Biblia dice que es como un pecado, es como la lepra, tipifica el pecado del ser humano. Entonces la enfermedad podemos nosotros enfocarlo, la Biblia lo enfoca como un pecado. Y Lázaro estaba enfermo físicamente, espiritualmente. Él amaba a Jesús.
pero físicamente estaba enfermo. Hoy en día nosotros miramos a una humanidad enferma del pecado, enferma de la maldad, apartados de Dios, sin esperanza, sin fe en el Dios vivo y verdadero. Hoy en día nosotros podemos ver de que Jesucristo ama al pecador, ama al que está enfermo de pecado. Pero nosotros nos damos cuenta acá que el Señor trabaja fuertemente en todos nosotros los humanos para ayudarnos a conocerle y a recibir los beneficios de el perdón de pecados, la salvación, la sanidad de nuestra alma, la ruptura de las ataduras que el ser humano viene arrastrando de la vieja manera de vivir. Y luego el Señor anhela que nosotros miremos su presencia, miremos su gloria, miremos los milagros, como sucedió aquí en este gran milagro de la resurrección de Lázaro. Dios quiere entonces que nosotros, como la muerte de Lázaro, que nosotros muramos, pero al pecado. Romanos capítulo 6, el versículo 11, nos habla acerca de que nosotros debemos estar vivos para Dios, pero muertos al pecado. Dice Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos ver el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lázaro murió físicamente, pero espiritualmente él conocía a Jesús. Espiritualmente él estaba vivo. Pero hoy en día hay una humanidad que físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto en pecados y delitos. Así como Dios amó a Lázaro cuando estaba enfermo, Dios sigue amando a este mundo. Dios ama tanto a esta humanidad enferma de pecado y apartado de Dios, lo ama mucho. Y con sus brazos abiertos está esperando a que nos acerquemos a Él y vengamos a Él de todo corazón para hacer una obra maravillosa espiritualmente, como la que hizo en Lázaro, solo que con él fue físicamente. Pero nosotros aprendemos mucho de esto. Entonces, Dios nos insta a través de su palabra que estemos muertos al pecado, vivos para Dios, que no reine más el pecado en nosotros, sino que la vida de Cristo sea la que reine en nosotros. La muerte de Lázaro, que nos habla en el mismo capítulo 11 y el versículo 14, ahí nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo claramente, vean, Lázaro está muerto. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús sabía, Jesús lo sabe todo. Lázaro está muerto. Vean, entonces Jesús les hizo esa declaración. Y luego dice el versículo 15, y dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a Él. Los discípulos no comprendían nada de lo que el Señor Jesús hablaba. Igual nos hubiera sucedido a nosotros si hubiéramos estado en ese momento ahí. Porque para todos nosotros los humanos, las enseñanzas de Dios, las profundidades de su palabra, nos es difícil entender, sino solo a través del Santo Espíritu de Dios podemos comprender nosotros esta enseñanza. Entonces, vamos allá.
Jesús le dice, pero vea usted lo que dice el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Nosotros podemos entender aquí que Tomás no pudo comprender las profundidades. En ese momento no las pudo entender, las profundidades de lo que el Señor estaba hablando. El Señor sabía lo que estaba haciendo. El Señor tiene todo bajo control. Cuando nosotros perdemos el control por situaciones adversas, por situaciones difíciles, el Señor no pierde el control. Él lo tiene todo bajo control. Entonces la palabra del Señor nos habla acerca de que Lázaro había fallecido. ¿Qué podemos nosotros comprender con la muerte de Lázaro? Podemos comprender, enfocado hacia nosotros hoy en día como creyentes, como hijos de Dios, que sea para nosotros la muerte al yo, la muerte a las ataduras, la muerte a la carne. ¿Por qué? Porque nuestro yo está vivo. Y cuando el yo está vivo, no podemos nosotros disfrutar la gloria de Dios que el Señor quiere que nosotros vivamos cada día. Esa experiencia maravillosa de su gloria, esa experiencia maravillosa de su presencia. La muerte del yo. La muerte del yo, a veces nos ponemos a pensar, ¿pero qué es el yo? La palabra del Señor nos habla que el yo es el viejo hombre que está viciado, dice la palabra. Efesios capítulo 4 y versículo 22. El yo es el viejo hombre que está viciado con sus pecados, con la concupiscencia de sus maldades. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo es el viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Luego la palabra del Señor sigue diciendo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, vea todos los frutos del yo, de la vieja naturaleza. Podemos pensar del primer Adán, del viejo Adán. Recordemos que Adán perdió la gloria de Dios, perdió su naturaleza que Dios le había dado, santa, una naturaleza de una hermosa comunión con Dios, la perdió. Entonces, el yo es el viejo hombre, es el pecado que entró a la humanidad, es el pecado que todo humano transporta en su interior a consecuencia de que, ahí sí que murió en pecados y delitos. Por eso Dios le llama al pecado que es una muerte espiritual. Es una muerte separado de Dios, alejado de la luz de Dios, de la comunión con Dios. La palabra del Señor nos enseña entonces acerca de los frutos de la vieja naturaleza. Vamos a darle un repaso rápidamente que está en Efesios 4, 26. Mire algunos de los frutos del yo, del viejo hombre que está viciado, de la vieja naturaleza pecaminosa. Dice el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Veamos los frutos del yo, de la vieja naturaleza. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Qué mensaje maravilloso la palabra. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, iras, griterías, maledicencia y toda malicia. ¿Qué frutos quiere ver Dios en nosotros? Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahora entonces la pregunta, ¿quién es el viejo hombre? ¿Qué es? ¿Qué significa? Lo que nos está diciendo la palabra. Es pecaminoso, es el yo orgulloso, el yo amargado, el yo enojado, el yo de lo que nos describe la palabra del Señor en estos versículos. Y la palabra del Señor nos enseña acerca que esa vieja naturaleza, el yo, debe de morir. Y eso podemos nosotros trasladar esta enseñanza de la muerte y resurrección de Lázaro ahora para nosotros en la vida espiritual. Recuerde que el orgullo, ese es el que alimenta al yo. Porque el orgulloso nunca reconoce sus errores. El orgulloso no reconoce a Dios en todas las áreas de su vida. Le reconoce en lo que le conviene. Pero cuando ya siente que la palabra del Señor o alguien que pueda decirle, hacerle una corrección en el nombre de Jesús, se mete con su yo, sale el orgullo. Y entonces esa vieja naturaleza está viva. Y para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, para los nacidos de nuevo, eso no conviene. No es normal. El Señor anhela que ese yo muera en nosotros. Como dice la palabra del Señor, veamos unos pasajes que nos apoyan. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 31. Nos apoyan a nosotros a pensar que para que nosotros vivamos la gloria de Dios, la presencia de Dios, tenemos que morir al yo. Dice de la siguiente manera: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Quién fue el que exclamó esta palabra? El gran apóstol Pablo. Por la gloria de Dios, vea, que de vosotros tengo. Quiere decir, él estaba gozoso y alegre por el ministerio, por las almas que habían llegado a Jesús. Mire, entonces se sentía muy bendito en el Señor Jesús, y por eso dice él, cada día muero. Cada día la muerte del yo. Cada día la muerte de la vieja naturaleza pecaminosa que no nos deja ver la gloria de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nos sigue hablando acerca de la muerte del yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué expresión! ¡Qué palabra! Tan contundente y maravillosa.
Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya la vieja naturaleza pecaminosa, el yo orgulloso, amargado, temeroso o anda con temores, el yo envidioso, mentiroso, celoso, y cuanto la palabra del Señor nos enseña, dice que muera. A eso le habla, muero cada día. Significa que todos nosotros los creyentes, cada día tenemos que estar observando y procurando estar unidos a Dios para que esa vieja naturaleza no florezca, sino que sea desarraigada para siempre en nosotros y que volvamos a vivir la vida que vivieron Adán y Eva cuando fueron creados para la gloria de Dios, vean. Y vivieron en una atmósfera gloriosa y maravillosa en el jardín del Edén. Dios tenía una atmósfera de unidad con Dios, una atmósfera de comunión con Dios, cuando no habían desobedecido al Señor. Edén significa lugar de complacencia, lugar de placer, el placer de la unidad con Dios, el placer de la comunión con Dios, el placer que tiene el corazón que está unido a Dios. Eso era la atmósfera, el ambiente de Adán y de Eva antes de decidir pecar contra Dios. Ahora nosotros que ya somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos que morir cada día, como dice el apóstol Pablo, a esta vieja naturaleza pecaminosa. Vivir para Cristo, dejar el orgullo, dejar el egoísmo, dejar, como dice Efesios 4:22 que ya leímos hace un momento, al viejo hombre que está viciado, podemos pensar que está contaminado, que es algo que está descompuesto delante de la presencia de Dios en la manera de la vida espiritual. Está descompuesto, no está viciado. Entonces la palabra del Señor nos enseña en este mismo capítulo, con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya el viejo hombre ya no vive en mí, ya esa naturaleza descompuesta y viciada ya no está en mí. Así dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque dice, mas vive Cristo en mí. Mas ahora su dueño ya no es el pecado, su dueño ya no es el viejo hombre, su dueño ahora se llama Cristo Jesús, que habita en el corazón del nacido de nuevo. Entonces, de esa manera, le es fácil decir al apóstol, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros podemos aprender entonces de esta gloriosa, de este glorioso milagro de la muerte, de la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro. Podemos nosotros entender aquí la gran profundidad de la palabra en los asuntos espirituales de nuestra vida diaria. Entonces, ese yo, de verdad que es caprichudo. Es la carne, que tiene muchas maneras de ser. La carne es como dice la palabra. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ahora miremos nosotros nuestro fruto cuando no éramos cristianos o cuando somos cristianos mediocres. La carne es haragán, es perezoso. El yo es perezoso, no quiere orar, no quiere leer la palabra, no la quiere escudriñar. Es haragán, quiere dormir mucho, comer mucho, haraganear, no buscar la presencia de Dios.
Eso es el fruto. Esa es la naturaleza. Quiere siempre tener la razón. Quiere salir siempre adelante con su vieja manera de vivir. Ay de aquel que con ciega locura, como dice nuestro himno, quiera meterse con su yo, porque le va a ir duro. Tiene que siempre tener la razón, siempre tiene que ganar, siempre tiene que estar, su orgullo, tiene que salir adelante, porque el orgullo es lo que más alimenta al yo. Su orgullo no deja aceptar su necesidad delante de Dios, su necesidad de cambiar, su necesidad de ser transformado, su necesidad de ser liberado. No lo puede aceptar porque el orgullo no lo permite. Por eso la palabra del Señor dice que el Señor está con el humilde, pero más al que es orgulloso, el Señor lo mira de lejos. A mí me impresiona la humildad del Señor, porque vea lo que dice este pasaje, si no recuerdo mal, está en el libro de Proverbios, donde habla que el Señor, vea usted, no le gusta estar donde está el orgulloso, el que no reconoce su necesidad de cambio, el que no reconoce su necesidad de morir al fruto del viejo hombre que está viciado, que está descompuesto, que está mal. No lo acepta. Entonces es un orgulloso. La palabra del Señor nos dice que el Señor lo mira de lejos, al orgulloso, lo mira de lejos al altivo. Más con el humilde, dice el Señor, Él está con el humilde. Lo que me impresiona es que el Señor, siendo Dios, siendo omnipotente, poderoso, sublime, soberano, al orgulloso todavía lo mira de lejos. Todavía se preocupa en quedársele viendo, aunque sea de lejos, para ver si se cambia de opinión y reconoce su orgullo y reconoce que necesita transformación de vida, verdadero nuevo nacimiento, verdadero cambio de vida. El Señor todavía lo mira de lejos. Qué Dios tan humilde. Qué vergüenza para nosotros como humanos que nos cuesta vencer al yo, a ese yo que quiere que se hagan las cosas como el yo manda. Es un yo rebelde. Es hasta un yo mundano, como dice la palabra que acabamos de ver en todos los pasajes. Hasta es mundano, es celoso, siempre quiere seguir adelante. Tiene maledicencias, como vimos en la palabra. Entonces, no quiere orar, menos quiere ayunar. No se humilla para orar, para ayunar, porque esos son sus frutos. Entonces nos podemos dar cuenta a través del relato de la vida física de Lázaro. Enfermó, vea usted, murió. Podemos ver que la muerte del yo es muy necesario, es muy importante, es primordial. De lo contrario, no vivimos para la gloria de Dios y menos vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, lo cual es la meta de todo creyente nacido de nuevo. Vivir en la gloria de Dios, andar en la gloria de Dios. Podemos entonces pensar que si nosotros no procuramos el verdadero nuevo nacimiento, la transformación de vida, corremos peligro como creyentes en Cristo Jesús. ¿Qué peligros podemos nosotros correr? El peligro de que la presencia de Dios, la gloria de Dios no esté en nuestro corazón. El peligro de que nuestro corazón, mira, nosotros recibimos a Jesús, renunciamos al pecado, nos apartamos del pecado, pero si nuestro corazón no está la gloria de Dios acentuada en todos los rincones de nuestro corazón, corremos el peligro de que el maligno venga
y ven a tomar nuestro corazón nuevamente, como dice en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43 de Mateo. Viviendo con el yo floreciente en nosotros y que no querramos morir al viejo yo, corremos el peligro que dice Mateo 12, 43. Vea, antes de venir a Jesús, nosotros teníamos espíritus inmundos, el enemigo gobernaba nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, estábamos muertos en pecados y delitos. Pero cuando cuando venimos a Jesús, el Señor nos dio nueva vida. Pero si nosotros no trabajamos nuestro yo, entonces vemos lo que dice Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Todos esos espíritus inmundos que había en nosotros antes de llegar a Jesús, se van, dejan vacío el corazón, porque ahora Cristo Jesús viene a gobernar. La presencia de Dios, la gloria de Dios viene a gobernar. Pero este espíritu inmundo se va a buscar dónde morar, dónde entrar y quedarse a reposar ahí para manipular, para ahí sí que llevar al humano a sus propios intereses, de no amar a Dios, de no seguir las ordenanzas y leyes de Dios. Anda buscando, y como no lo hay, dice el versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Miren el peligro que se corre cuando está reinando todavía en nosotros la carne, cuando no morimos a lo que realmente Dios está esperando que lo hagamos. Versículo 45 dice, entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él. Y entran ¿a qué? Dice, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El creyente entonces que no trabaja su vieja naturaleza, que no está dispuesto a humillarse delante de Dios, a dejar su orgullo, a dejar la rebeldía, a dejar la mundanalidad, a dejar las maledicencias, a dejar su egoísmo y todo el fruto, todos los frutos del viejo hombre que está viciado, la vieja naturaleza, entonces corre el peligro de que esos espíritus inmundos que habían llegado vuelvan otra vez. De hecho, siempre vuelven a ver qué tal está la casa donde vivieron, o sea, el corazón del humano. Regresan a observar, que la encuentren barrida y adornada. Pues por ese lado puedo decir que qué bien, porque está barrido y está adornado. Eso pues no es malo. Qué bonito está, pero vacío. No tiene dueño. La gloria de Dios no está habitando en ese corazón, porque el viejo yo es el que manda ahí. Y por lo tanto está lleno, pero de la vieja naturaleza. Entonces para el maligno ese es un adorno. El maligno se alimenta de eso. Es como que le ponen platos y le sirven su comida. Que el Señor los reprenda. Pero así viene siendo. Por eso para él encuentra, la que está bonito aquí, para nosotros está pero adornado. Vaya, invita a otros. Y mire, el estado del creyente es peor que antes que recibió a Jesús. Por eso nosotros, lo que dice la Biblia, muchas veces lo hemos visto en la realidad. Hay creyentes que se enfrían, se apartan de la presencia de Dios y luego llegan a tener podemos pensar, una posesión fuerte, peor que antes, de su yo, de su carne, su vieja manera de vivir, a tal grado que hasta empeora más que uno que no ha llegado a los pies de Jesús. Hasta se vuelve enemigo del evangelio, hasta se vuelve enemigo de la iglesia. Busca con quién pelear, busca a quién echarle la culpa, busca pretextos
y hasta puede mentir porque está reinando otros espíritus peores que los que tenía antes. Entonces vemos que qué peligroso es que un creyente no quiera morir a su vieja naturaleza, porque vuelve entonces y aún empeora su estado espiritual. A esto le podemos entonces llamar puertas abiertas para el maligno. Cuando el orgullo, cuando el yo está reinando. Puertas abiertas para el enemigo. Entonces, estas puertas abiertas, ¿qué traen? Traen ataduras. Trae toda clase de ataduras, enfermedades. Quizá dirá usted, pero enfermedades siempre hay. Claro, a consecuencia del pecado que entró en el mundo entero. Quedó la atadura de las enfermedades también, pero hay enfermedades. Mire que el Señor el Señor con todo su corazón anhela sanar las enfermedades físicas. Pero a veces Dios sana inmediatamente, en milésimos de segundo. A veces Dios sana paulatinamente, porque tiene un trato con el corazón del humano o de su hijo o de su hija que no quiere amarle, no quiere buscarle. El Señor lo comienza a tratar y lo va a sanar, pero el Señor va esperando que vaya muriendo a su yo, vaya dejando todo aquello que no ha podido dejar. El Señor en su gracia, misericordia, en su bondad, en su gran amor, lo va tratando. Entonces vemos que hay enfermedades que Dios sana por amor. Pero cuando la persona, el cristiano, tiene abiertas las puertas al enemigo con su yo floreciendo dentro de sí, entonces eso es un portón abierto para que la enfermedad vuelva otra vez. Y esa enfermedad realmente vuelve, continúa en la persona. En este momento no tengo el pasaje que Jesús le dijo a un hombre que sanó en los tiempos que Jesús estuvo en la tierra. Le dijo, mira, has sido sano, no peques más para que alguna otra cosa peor venga sobre ti. El Señor hizo muchas sanidades, muchos milagros y maravillas para demostrar la gloria de su nombre, para demostrar el poder del reino de Dios y su justicia que vino Él a predicar. Y de entre tantos enfermos, sanó a uno. Y este uno ni siquiera le dio gracias a Dios, ni siquiera le dio gloria a Dios. Entonces Jesús le encontró en el templo. Dice en San Juan 5:14. Jesús le encontró en el templo y vean lo que le dice. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mire qué gratitud tuvo el hombre para el Señor. ¿Será que fue agradecido por su sanidad? No. El versículo 15 dice, el hombre se fue. Mire, no contestó, solo escuchó su yo, su falta de conversión en Cristo Jesús. Entonces el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Mire, dio aviso, no dio testimonio, no glorificó a Dios, dio aviso. Versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pues ver que este hombre no fue agradecido con Dios. Pero la enseñanza que el Señor le da nos sirve a todos nosotros. Has sido sano, no peques más para que no venga otra cosa peor contra ti. Porque hay tanto creyente que no mantiene su liberación, no mantiene su sanidad, porque está en ataduras, porque su yo está floreciendo y abre portón para que vuelvan los espíritus inmundos. No está viviendo con la presencia de Dios en su corazón. Entonces vuelve otra vez y le hacen de todo, lo encadenan, lo atan, lo enferman y una serie de desgracias y situaciones que vienen
no porque esté siendo probado, sino porque está en ataduras por abrir portones para que la enfermedad vuelva. Las ataduras vuelven a tanto creyente que ha sido sano, que ha sido libre, pero a la vuelta otra vez están atados, otra vez están enfermos. No sostienen su sanidad y su liberación por causa de su yo que está floreciendo y no los deja vivir la vida plena en Jesucristo, lleno de su gloria, lleno de su presencia. Nosotros, cuántas sanidades hemos visto maravillosas, gloriosas que el Señor ha hecho. Amada iglesia de Jesús, usted se recordará cuántas cosas maravillosas hemos visto, sanidades. Vimos una vez una sanidad de un cáncer y lo vimos rápidamente. Estábamos en un tiempo de podemos decir así, de retiro espiritual. Y estábamos predicando la palabra del Señor. Y los hermanos llevaron a una mujer que decía que tenía cáncer en el útero. Y ya hacía ratos que estaba en cama. Ella había conocido a Jesús, pero luego se apartó de sus caminos y estaba con esa enfermedad. Era viuda. Tenía sus niños pero pequeños. Se sentía abandonada, llorando, estaba en una cama, en su casa, pidiéndole a Dios que enviara a alguien que le ayudara, que fuera a orar por ella. Y una hermana en la iglesia llegó y le habló y le invitó, pero no podía caminar y la llevaron agarrada, la llevaron en vehículo, agarrada entre dos, la entraron. Pero luego cuando oramos, primero dimos la palabra y después oramos por sanidad interior y por liberación. Vimos cómo el Señor sanó a esa mujer en un instante. Cayó la gloria de Dios en medio de todos nosotros y la mujer cayó al piso. Y el Señor, pues en su gracia y misericordia, ¿verdad?, me tenía a mí atendiendo y ministrando, imponiendo manos sobre todos los asistentes. Y luego llega un hermano servidor y me dice: pastora, fíjese que aquella mujer que está allá, es saber qué le pasó. Cayó, yo siento que ya no respira. Y le tomé el pulso y no se siente que tenga pulso. Por favor, venga a ver porque saber qué le pasó. Entonces yo le dije, voy inmediatamente, pero yo no podía arrancarme de donde estaba imponiendo manos y la gloria de Dios estaba cayendo sobre las personas. Para resumirle esto, yo ni había podido llegar allá con ella cuando la mujer se levantó pegando gritos y diciendo: Dios me operó, Dios me operó. Él me llevó a su clínica y me operó. Ya no tengo nada, ya no tengo cáncer. ¿Y quién callaba a esta mujer? Y nosotros ahí sorprendidos, conocemos las maravillas de Dios, pero siempre nos sorprende cada vez más. Resumiéndole esta historia, cuando terminó la actividad, la mujer que la habían agarrado entre dos se fue caminando sola. Y nosotros y los hermanos dijeron: la vamos a ir a encaminar. No tenga pena, yo me puedo ir. Y de todos modos la fueron a encaminar en el vehículo. Pero ya no había necesidad de agarrarle la mano. Y después dio testimonio que el Señor la sanó en un instante. ¡Pum! Cayó al suelo, como que se quedó sin vida. No sabemos qué Dios hizo. Lo cierto es que la sanó. Pero cuando nosotros, amados hermanos, no estamos no morimos cada día al yo, no morimos a las cosas que nos afectan nuestra comunión con Dios, esas enfermedades vuelven. Vuelven esas enfermedades. Nosotros cuando hablamos de milagro tenemos tantas cosas que contar que nuestros ojos han visto. Tal vez algunos hermanos se recordarán, amada iglesia, que un día estando en una vigilia de oración, llegó una hermana a la iglesia que estaba esperando bebé y estaba muy triste, estaba demasiado adolorida porque el bebé no estaba bien en su vientre, estaba atravesado. Ya había ido al médico y le habían dado consejos, pero el bebé no se ponía en su lugar. Y ya
poco le faltaba para dar a luz y el bebé estaba atravesado y decía que tenía un dolorón de cintura que no se le calmaba y el estómago cabal se le miraba así deformado. Entonces, estando todos los hermanos ahí, yo le dije, pase adelante, vamos a orar por usted. En un momento que apartamos porque estábamos en vigilia de oración. La hermana se paró ahí enfrente y entonces empezamos a clamar a Dios. Todos los hermanos empezamos a orar. Y entonces cuando yo le impuse manos al vientre, dándole la orden al bebé en el nombre de Jesús, no en ningún nombre, porque solo el nombre de Jesús es todopoderoso. Dándole órdenes al bebé en el nombre de Jesús, que se pusiera en posesión de nacer, cuando fuera el instante que Dios ha programado, delante de los ojos de todos, pero así milésimo de segundo, se movió el bebé y la forma del vientre de la hermana cambió, ya no estaba así, sino que ya se miró así, como puntiagudo. Todos los hermanos estaban boquiabiertos, que así el Señor. Y así podemos contarle cuántas maravillas. Pero yo le quiero decir, ¿por qué le estoy contando eso? Que Dios es muy bueno. Dios es sanador, Él es libertador. Pero cuando la vieja naturaleza continúa ahí, el Señor sana al físico, pero el alma sigue enferma. La enfermedad vuelve, es un portón abierto, vienen las ataduras, siguen los problemas. Dios quiere que nosotros realmente seamos desatados completamente de la vieja naturaleza, así como Lázaro. Vea, pues Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Cada vida de nosotros debe ser para la gloria de Dios. Estábamos enfermos de pecados, estábamos muertos en pecados y delitos. Y mire, Dios nos hace nacer de nuevo en Cristo Jesús. Él quiere que seamos vivificados en Él y que tengamos vida nueva. Vemos acá en la palabra del Señor, en el versículo 44 de Juan 11, acerca de lo que estaba sucediendo físicamente con Lázaro en los tiempos de Jesús. El versículo 44 nos habla acerca de la gloriosa resurrección de Lázaro. Dice así, y el que había muerto salió. ¿De dónde salió? De la tumba. Salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, dejadle ir. Maravilloso es nuestro Señor. Desatadle, dejadle ir. Él estuvo muerto, estuvo en la tumba. Pero antes que Jesús dijera eso, veamos cuál es nuestra forma de pensar. El versículo 39, vea lo que dijeron las hermanas de Lázaro. Ah, Señor, hiede ya es de 4 días. Vea, dijo Jesús, quítale, mire. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días de que ya murió y que estaba en la tumba. ¿Qué difícil para Dios? ¿Qué imposible para Dios? No importa cualquiera que sea nuestro problema, nuestra situación, y que podamos decir, ya no sirve, ya no se compone, ya este problema ya no tiene solución, ya no tiene remedio. Ya. El Señor, para Él no hay nada imposible. Vea la respuesta del Señor no tenemos palabras como decirlo. Encantador, maravilloso, poderoso. En San Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Aunque tu problema llegue ya, aunque ya no sientes que no tiene solución, aunque tú sientes que la enfermedad que tienes ya no
sana. Pero si el Señor ha determinado que todavía no ha llegado tu tiempo, porque Dios tiene un tiempo estipulado para cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que nuestros años Él los tiene en sus manos. Y cuando nosotros vamos a partir a la eternidad, que partamos nosotros en el tiempo que Dios ha dicho. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Qué glorioso es partir a la eternidad en el tiempo de Dios. Pero qué doloroso es partir a la eternidad cuando no hemos llegado al tiempo que Dios estipuló por nosotros, a consecuencia de desobediencias, a consecuencia ahí sí que de pecados, consecuencia de rebeldía contra Dios. Pero cuando no, entonces esta enfermedad, dice, es para la gloria de Dios. Yo no sé qué tú estás pasando, amado hermano, amada hermana, amada iglesia de Jesús. No sé qué estás pasando en tu vida. No sé qué problemas tú tienes. No sé qué dificultades tienes. No sé qué enfermedades sientes tú que tienes en tu vida. Y tal vez tú piensas, ya no funciona, ya no sirve. Esto ya no... mire, máxime lo que estamos pasando hoy en día. Hay muchas personas que se pronuncian en las redes sociales. Esta tecnología pues nos hace a nosotros muchas veces ver el termómetro del ser humano, ¿verdad? Con sus comentarios. Algunos comentarios son comentarios positivos, otros son comentarios de humildad delante de Dios, pero hay una mayoría de comentarios de rebeldía contra Dios. Y otros comentarios de temor, de desesperanza. Y cuando son así comentarios de temor y de desesperanza, hasta se atreven a decir, ¿por qué mejor no nos contaminamos de una vez? De una vez, y que se vea mejor qué va a pasar con nosotros. Vea, es como que dijo la hermana de Lázaro, y he de ya. Como quien dice, como dijo Tomás, perdón, nosotros en su lugar tal vez peor hubiéramos sido, por eso no lo podemos criticar. Pero como dijo Tomás, mejor vayamos nosotros a morir también con él. ¿Cuántos son del coronavirus que tienen tanto terror y dice, mejor que me contamine de una vez? ¿Por qué? Porque no tiene esperanza en el Señor. La situación que estamos viviendo es una situación muy difícil. Una situación en que nosotros debemos más adentrarnos a Dios, adentrarnos a su palabra, buscar su presencia, buscar su gloria. Vea lo que dice, y he de ya. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿No te he dicho que tú crees, tú verás la gloria de Dios? Tú no tienes comida, tú no tienes víveres, te despidieron del trabajo, miras en tu contorno y no encuentras una salida. ¿Qué tal si tú te entregas a Jesús de verdad? ¿Qué tal si tú eres un creyente pero nacido de nuevo, entregado al Señor? Y si tú no has aceptado a Jesús, pues es tu oportunidad. Entonces el Señor puede convertir esa desesperanza, esa tristeza, esa depresión, ese dolor, ese temor, en una gloria maravillosa de su presencia, habitando en tu corazón, en tus pensamientos, habitando en todas las áreas de nuestra vida. Entonces Lázaro, el Señor le dice, ven fuera, sal de la tumba, sal de la muerte. Hay mucho cristiano que ya perdió la esperanza y que bien se puede decirle en esta ocasión, ven fuera, sal de la tumba, porque el yo floreciente te ha llevado a una tumba espiritual, te ha llevado al temor, te ha llevado a la desesperanza. Creyentes que han conocido a Dios, que han tenido su palabra, pero en esta cuarentena han perdido la esperanza. En vez de que se manifieste la gloria de Dios en su vida, el yo está floreciendo, la carne está floreciendo, hace pleitos en la casa, pelea con todos, busca a quien echarle la culpa, le pega a los niños solo porque sí, se siente desesperado, se siente aburrido, quiere salir corriendo, busca a quien echarle la culpa y está de esa forma,
prácticamente está en una tumba espiritual. Pero en esta mañana el Señor le dice a usted, vea, sal de esa tumba espiritual. Porque tú vas a ver la gloria de Dios. Tu atmósfera interior va a cambiar. Dios lo quiere hacer, como lo hizo con Lázaro en el área física. Lázaro, ven fuera. Sal de esa condición. ¿Y cómo salió? Atado. ¿Cómo salió? Envuelto. ¿Envuelto qué? Podemos pensar así, en un traje de muertos, en túnica de muertos. ¿Cuánto creyente ha perdido la fe y está en túnica de muerte espiritual, encadenado bajo opresión del mal, por haber abierto el portón y dejar que espíritus malignos vengan a posesionarlo más que antes que ha venido Jesús? Y quizás perdió tanta la esperanza, como dijo las hermanas de Lázaro, Señor, hiere ya. En este momento queremos decirle que el Señor le dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Jesús le pregunta a las hermanas de Lázaro, ¿puedes creer? Ellas contestaron, sí, Señor, yo puedo creer. Ahora la pregunta viene para nosotros como hijos de Dios. ¿Tú puedes creer que verás la gloria de Dios en las cosas difíciles que estás pasando y tú has pensado, tal vez no has dicho esta palabra, pero pensado, ya no hay solución? Quizás eso hayas pensado, pero Jesús te dice en esta mañana, si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cómo puedo saber yo qué se siente o lo puedo ver, la gloria de Dios? Solo partamos de donde vemos este gran milagro, que la voz del Señor Jesús retumbó adentro de la tumba de Lázaro y le da la orden diciendo, Lázaro, ven fuera. Salió con túnicas de muerto. Y el Señor le dijo, desatarle y dejarle ir. Significa que el Señor lo hizo libre. El Señor quiere hacer libre hoy a los que se sienten sin esperanza, con depresión, con tristezas, por enfermedades, por problemas en la familia, por amarguras, porque perdieron la fe, porque perdieron el trabajo, porque tienen situaciones, problemas en el hogar. El Señor le dice, ven fuera. No vistas trajes de muertos. Las ataduras, dice el Señor, hoy te las voy a quitar y verás la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es lo que vemos, el milagro, el gran milagro que le hizo a Lázaro. Para mí, para usted, para nosotros hoy, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es mantenernos unidos a Él. Si podemos pensar así, la gloria de Dios es ver grandes milagros y maravillas en nuestra propia vida. Esos son los mejores de los milagros. Milagros de sanidad, el Señor los puede hacer inmediatamente. A Él no le cuesta sanar a un cuerpo en milésimos de segundo. Pero lo que el Señor no puede hacer es obligarte a ti y a mí a desear su gloria y a morir al yo. ¿Por qué no nos puede obligar? Porque Él es perfecto, santo, puro, único. Él nos ha dado libre albedrío. ¿Tú quieres decidir seguir así? El Señor te respeta. Pero ves, el final va a ser muerte eterna, tinieblas, oscuridad, apartado de Dios, donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Pero Dios no te obliga. Tú quieres salir de la tumba del pecado, salir de la tumba de la muerte espiritual, salir de la tumba de las ataduras y de vestir trajes de muerto. Entonces, volvamos y buscamos a Dios, y si nunca lo hemos sentido, el milagro más grande es que Él quiere
matar nuestro yo, pero que nosotros más bien lo traigamos al altar de Jesús y decirle: yo pongo mi yo delante de Dios cada día hasta que muera. El apóstol Pablo dice: todos los días muero. El apóstol Pablo dice: juntamente con Cristo, juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que estoy en esta tierra caminando y todo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, la gloria de Dios, podemos imaginarnos cómo estuvo Adán, cómo estuvo Eva antes de pecar. Tenían un deleite por Dios, un gran deleite por su presencia, un gran deleite por estar comunicados con Él, un gran deleite de alabarle, de adorarle, un gran deleite de servirle. Vea su atmósfera, el clima en que ellos vivían. Pero cuando pecaron, ahí el yo fue a reinar. Pero la medicina Dios Padre la envió a través de Jesucristo, a través del verdadero nuevo nacimiento, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador y procurando traer a los pies del Señor a ese yo que es la carne con todas sus concupiscencias, como ya leímos los pasajes, y crucificarlo a los pies de Jesús día con día. Que no florezca la carne, que no florezca el yo, sino que desaparezca. Como dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Él crezca cada día. Cuando Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús, predicaba acerca del Señor, decía Juan: es necesario que yo mengüe, vaya bajando, pero Cristo crezca. Entonces, todos los días, sujetando a la vieja manera de ser, al hombre viciado, mire, al viejo adámico, sujetado a los pies de Jesús, es morir todos los días. Y aunque muchas veces tenemos que perder, aunque muchas veces hay personas que no conocen al Señor y que dicen: estos creyentes son unos mudos, son unos tontos, mire cómo se dejó, mire lo que le hicieron, y no dijo nada, dijo más bien que Dios le bendiga. No, ellos no conocen la vida espiritual y no han querido conocerla, porque el Señor la tiene para todo el mundo. Y por eso lo que califican de bien, para Dios no es bien. Lo que ellos califican de mal, para Dios es el bien. Porque Dios es Dios y nosotros somos humanos. Entonces vemos cómo en el versículo 40 que ya leímos, ¿verdad? Cómo Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, por muy que Lázaro estaba en el estado que estaba, todo mundo vio la gloria de Dios, el gran poder de Dios, las maravillas de Dios. Entonces, la gloria de Dios es vivir en su presencia cada día. Esa es la gloria de Dios. Vivir en su presencia cada día, ser transformados cada día, ser libertados cada día, ser cambiados cada día, recibir de su presencia, recibir de su amor, recibir de su gracia, recibir el gozo que nos mantiene fortalecidos. La gloria de Dios es el gran poder. Nos cuesta describirlo, pero es su gloria, es su gran poder, es la transformación que Él puede hacer en la naturaleza de la vieja manera de vivir del humano. Es su gran poder, es su gran presencia. Que nosotros podamos experimentar su poder, que podamos experimentar su gloria, que podamos ser gente creyentes que estamos, mire, empoderados de la palabra de Dios. Lo necesitamos mucho, más en estos días y en todos los tiempos. Necesitamos nosotros
estar llenos de su gloria, llenos de su presencia, llenos de su Santo Espíritu. Tener una actitud positiva, no esforzándome carnalmente para tener una actitud positiva y quizá por dentro otra situación, sino una actitud positiva como fruto de la unidad con Dios. Entonces Dios quiere hacer grandes milagros y grandes maravillas. Dios quiere, mire, llenarnos de su amor, revelarnos cada día su amor, revelarnos cada día su presencia, revelarnos cada día esa comunión, como oró al Padre, le dijo, Padre, que ellos sean uno, hablando de los discípulos de aquel entonces. Y luego vinieron más discípulos en todos los tiempos, todas las edades, hasta hoy. Que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. También ellos con nosotros. Ese es estar viviendo en la gloria de Dios. Vienen muchas dificultades, el mundo en que vivimos, estamos viviendo un tiempo de desesperanza, un tiempo que de verdad solo la fe en el Dios vivo y verdadero nos ayuda, porque no podemos poner nuestra esperanza en las cosas que vemos, sino nuestra esperanza en las cosas que no vemos. Nos damos cuenta entonces, queridos hermanos, acerca de que Dios quiere y anhela que vivamos en su gloria, como vio Lázaro, la gloria de Dios. Dios va a hacer grandes milagros y maravillas a los que le creen y procuran morir cada día a la vieja manera de pensar, a la vieja manera de vivir, al hombre viciado, al viejo hombre, como dice la palabra, que es el pecado que entró al mundo a través de Adán y Eva. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos ayude y que esta palabra nos haga crecer y nos haga recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos gran esperanza, pero Dios nos da su enseñanza. Todo lo que pasó con Lázaro en lo físico, hoy en día Dios lo quiere hacer con nosotros en lo espiritual. Y lo espiritual repercute para las cosas materiales también. Oremos un momento, ponga su fe en Dios. Usted ha perdido la esperanza. Cristo es la única esperanza. Ponga en sus manos su vida. Si usted no ha aceptado a Jesús, y yo le invito que abra su corazón y le reciba como su Señor y Salvador, e invítelo que venga a vivir al centro de su corazón y usted sea salvo por medio de su sacrificio que realizó en la cruz del Calvario. Le invito a un momento de oración. Querido Señor Jesucristo, te necesito, Señor. He pecado contra ti, pero hoy reconozco, Señor Jesús, que tú viniste a esta tierra, entregaste tu vida, derramaste tu sangre para que yo tenga perdón de pecados y vida eterna. Me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entra a vivir a mi corazón, donde no haya más espacio para el yo, no haya más espacio para el mal, sino tú gobiernes mi vida, gobierna mi corazón. Confieso con mi boca que tú eres el Señor, que Dios Padre te resucitó de los muertos al tercer día. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo vaya a la eternidad iré contigo. Oh Dios, sella mi corazón con el sello de tu Santo Espíritu. Cámbiame, Señor. Renuncio a todo lo que no te agrada. Renuncio a la maldad, renuncio al pecado, renuncio a todos los frutos de la carne que están operando en mí. Renuncio
con todo mi corazón y te recibo, Señor Jesús. Opera en mí el verdadero nuevo nacimiento. Amén. Oremos, amada iglesia. Querido Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu trono una vez más, presentando delante de ti nuestra gran necesidad. Padre, somos muy necesitados y nuestra primera y más grande necesidad es la muerte de nuestro yo. Que tú hagas ese milagro en nosotros. Que nuestro yo esté sujetado a tus pies día con día. Como dice el apóstol Pablo, todos los días muero. Pero morir a ese yo, esa vieja naturaleza pecaminosa, la renunciamos hoy. Pedimos perdón por darle cabida. Pedimos perdón por darle nosotros mismos lugar en nuestro corazón. Señor, cámbianos. Señor, rompe las cadenas de opresión. Quebranta las ataduras, Dios Todopoderoso. En este instante tú sabes, Señor, lo que está pasando, Padre, con las vidas de cada uno de los hermanos, de cada uno, Señor, de los que están escuchando esta transmisión. Tú conoces uno por uno. Pero venimos en este momento en el nombre poderoso de Jesús a pedir un gran milagro. Que suceda ese gran milagro, que esa enfermedad del pecado, la sangre de Jesús es el único que lo limpia. Esa enfermedad de ese pecado y de esa rebeldía, la sangre de Jesús que derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. Y pedimos, Señor, que nos laves, que nos limpies. Señor Jesucristo, esos problemas que estamos pasando espirituales, que repercuten en lo material, nosotros venimos en este momento, Señor, a pedirte que hagas un gran milagro y nos libertes de la muerte espiritual, de la vieja manera de vivir, del viejo hombre que está viciado, del yo. Libértanos. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, amado hermano y hermana, por la sangre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, salga usted de esa tumba. Y en el nombre de Jesús, Jesús que le habló a Lázaro diciendo, sal Lázaro, ven fuera, sal de esa tumba, sal de ese traje de muertos. En el nombre de Jesús quiero decirle en esta mañana, levántese de esa tumba. Jesús le quita en este momento el traje de muertos, el traje de desesperanza, el traje de dolor y de tristeza, ese traje de ataduras. El Señor en este momento lo desarraiga porque usted le cree. Levántese en el nombre de Jesús, reciba la vida de Cristo en su corazón, en su vida. La vida del resucitado venga hoy a usted. Hermano y hermana, amables hermanos y amigos que están oyendo y viendo esta transmisión, sal fuera, como dijo Jesús, levántese en el nombre de Jesús. Quizás el enemigo le ha dicho a usted en su oído, ya no es posible, y ya, como dijeron la familia de Lázaro, pero Jesús dijo, no te he dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios. Salga en el nombre de Jesús de esa situación difícil, de ese dolor, de esa tristeza, de esa ofensa que usted no ha podido perdonar. Y eso lo mantiene en la tumba, lo mantiene en el aburrimiento, lo mantiene encadenado. No puede experimentar la gloria de Dios. Se mantiene de mal humor. No puede experimentar la gloria de Dios. En el nombre de Jesús salga ahora mismo. Levántese en el nombre poderoso de Jesús. Venimos clamando, Padre Celestial, que tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros, por el mundo entero, ahora nos cubra y haga la obra, Señor, en las vidas, Padre, de todos los oyentes en este momento, y que ahora mismo sean rotas las ataduras, ahora mismo sea rota la desesperanza, ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús se ha arrancado ese traje de muertos y ahora se ha puesto el traje de liberación, el traje de la libertad con que Cristo nos compró.
porque el traje de fiesta, se ha quitado el traje de luto y se ha puesto un traje de fiesta ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Levántese, porque usted va a ver la gloria de Dios en su propia vida, esa transformación de vida, esos milagros, esas maravillas del cambio interno que nos da gozo, que nos da fortaleza, que nos da salud espiritual, que nos da salud física y puede arreglar nuestra salud económica, nuestra salud en todas las áreas que no están bien. En el nombre poderoso de Jesús venimos clamando, Señor, que tú los fortalezcas, que los levantes, que los llenes de tu gloria, de tu presencia, que arranques esas ataduras, Padre, que tú, Señor, quebrantes esos espíritus inmundos que los tienen enceguecidos, que los tienen atormentados, que los tienen de luto y de dolor, sean quebrantados en el nombre poderoso de Jesús ahora mismo, por el poder del resucitado, por el poder de Jesucristo que aplastó al enemigo en la cruz del Calvario, le despojó a los principados y las potestades, les exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, como dice tu palabra en el libro de Hebreos capítulo 2 y versículo 14, Jesucristo vino a la tierra, se hizo carne y se hizo sangre para anular al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Anulado y quebrantado es ahora el imperio de la muerte sobre su vida, sobre nuestras vidas. Se ha quebrantado el imperio de muerte que lo había tenido en la tumba. Y en el nombre de Jesús reciba su liberación. Reciba ahora mismo la sanidad de su alma, la sanidad de su cuerpo, la sanidad en las áreas que usted necesita ser sano. En el nombre poderoso de Jesús. Le creemos, te creemos, Señor. Tú has dicho en tu palabra, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y aunque comieren cosas mortíferas, no les hará ningún daño. Hollarán serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal les doy poder y autoridad, dice el Señor, y nosotros lo creemos. Y en esta mañana, Señor, en este momento están siendo libres y sanos. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, todos aquellos que están creyendo, como dijo, Señor, la familia de Lázaro. Jesús le preguntó, ¿puedes creer? Sí, Señor. Hoy igualmente el Señor le dice, ¿tú puedes creer? Tú verás la gloria de Dios. Y en el nombre de Jesús declaramos su sanidad, declaramos su liberación. Y desde hoy comience a trabajar la muerte de su yo cada día, para vivir llenos de la gloria de Dios, vivir llenos de su presencia. Gracias, Padre, por las llagas de Jesús. Declaramos su sanidad. Por las llagas de Jesús, por la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario, declaramos su sanidad, su liberación. Gracias, Señor, por el perdón de pecados y la vida eterna que tú nos das a todos, por aquellos que hoy te recibieron como su Señor y Salvador. Gracias por ese perdón de pecados y la vida eterna. Tú eres la esperanza de aquel que ya no tiene ninguna. Tú eres todo. Desata tu gloria, desata tu presencia, hambre y sed de ti. Muchas gracias. Tu nombre sea glorificado, alabado y adorado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos siga bendiciendo. Sigamos trabajando nuestro yo. Busquemos la gloria de Dios. Porque todas esas riquezas, esos regalos, Cristo ya los canceló en la cruz del Calvario. Él ya los pagó. Nos pertenece a los que le hemos recibido. El Espíritu Santo traiga en nosotros todo ese gran poder, todo lo que el Señor pagó en la cruz, el Espíritu Santo lo traiga a nuestra vida. Que el Señor le siga bendiciendo y hasta pronto. Amén.